Muy queridos hermanos y hermanas, a todos los que hemos escuchado con atención la palabra de Dios, no nos queda ninguna duda de que el llamado central ha sido invitarnos a perdonar alegremente, sin límites y generosamente. Este es el comportamiento de Dios para con nosotros. Esta debe ser la actitud nuestra para los demás. La parábola del Evangelio y el diálogo de Jesús con Pedro tienen como objetivo cambiar nuestra mentalidad de un perdón cuantitativo a un perdón cualitativo. De hecho, el verbo central, la expresión original, elein, lo podemos traducir como tener piedad, amor, misericordia, raíz de un perdón que supera las leyes de una justicia rígida y vengativa. No existen límites o condiciones cuando se juzga con amor. Jesús no nos enseña solo con palabras, sino con hechos concretos al acoger, perdonar y rehabilitar a los pecadores arrepentidos que se acercaron a Él. Las lecturas de este domingo son un llamado a romper la lógica o la espiral de venganza, la cadena del odio, la prisión del rencor y de la ira. Son un llamado a reencontrar el amor y la magnanimidad, ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor y rico en misericordia. Pues ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, hemos escuchado a San Pablo, somos del Señor en todo momento de la vida, en la alegría y en el dolor, inclusive en el bien y en el mal. El hombre no puede borrar del todo la imagen de Dios que ha quedado impresa en nosotros. Somos llamados a descubrir en todo hombre la gloria de Dios, pues aunque el pecador pisotee la dignidad humana que ha recibido, siempre existirá en él la capacidad de conversión. Debemos arriesgarnos a confiar en Dios, a confiar en los demás, más allá de cualquier desilusión que estemos sufriendo. El primero que nos ha hecho este llamado al perdón ha sido el libro del Eclesiástico, redactado por un escriba del siglo II antes de Cristo. El párrafo que hemos escuchado sobre el perdón y el rencor tienen un sentido sapiencial, dando una dimensión religiosa a las exigencias concretas e inmediatas que hacen posible la convivencia humana. El rencor en relación a los hermanos es como una barrera, como un muro que interrumpe el diálogo con Dios. Cosas abominables hemos escuchado, cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir perdón a Dios? Esta invitación al perdón, Jesús nos lo propone en forma de una colorida parábola que hemos escuchado. El contraste entre la actitud de misericordia del rey y la dureza del siervo perdonado es el centro de la parábola. Llama también la atención la diferencia entre la deuda que el rey perdona a su siervo y lo que éste exige a su compañero. ¿Cómo es posible que alguien a quien le han perdonado una deuda inmensa
no sea capaz de perdonar una deuda insignificante? Todos los demás detalles contribuyen a reforzar el contraste entre estas dos actitudes y la suerte que aguarda a quienes no perdonan de corazón a su hermano. En los oídos de los que en aquel tiempo escuchaban esta parábola y en los oídos de los que hoy estamos escuchando esta parábola, debe quedar resonando la pregunta del rey que resume la enseñanza de toda la parábola. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo he tenido compasión de ti? Realmente este es el mensaje central de Dios. Dios nos ha perdonado mucho, muchísimo, a todos y a cada uno de nosotros, y nos ha perdonado totalmente. En consecuencia, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos sin límites, sin condiciones, siempre, puesto que sus ofensas hacia nosotros son mucho menores, mucho más pequeñas que las que nosotros hacemos a Dios. Dicho de otra manera, el perdón a los hermanos no es la condición para que Dios nos perdone, como muchas veces lo entendemos en el Padre Nuestro, sino la consecuencia del perdón de Dios a nosotros, que ha sido incondicional e iluminado. Si Dios nos ama y por ese amor que nos tiene, nos perdona todo, ese amor también debe residir en nuestros corazones para poder perdonar. Después de esto, si nosotros no perdonamos, es cierto que el perdón de Dios no va a llegar, porque nuestra falta de compasión significa que no hemos aceptado ese perdón que Dios nos ha ofrecido, ni nos hemos transformado, ni hemos adquirido entrañas de misericordia como las de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Parafraseando a los psicólogos modernos que dicen que el que se siente amado es capaz de amar, podríamos decir que el que se siente perdonado necesariamente es capaz de perdonar. Pedro se acerca a Jesús con una propuesta muy generosa de perdón. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Como hijo de su tiempo, está manifestando una actitud casuística y legalista, aunque como dije, muy generosa, ya que los rabinos proponían como máxima la cifra de 4. Jesús rompe estos esquemas y rompe nuestros esquemas, nos saca de nuestra mentalidad, nos pone frente a Dios y nos dice a todos y a cada uno de nosotros, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, un número ilimitado, siempre y en cualquier condición. La parábola nos revela el verdadero rostro de Dios, siempre pronto a perdonar, siempre generoso en el amor, siempre lleno de misericordia para con nosotros, y entroniza el perdón como base de la comunidad y de cualquier convivencia humana. Mateo en muchas ocasiones insiste en la necesidad del perdón para la vida de la primitiva comunidad cristiana. El perdón nace necesariamente de la experiencia de haber sido perdonados por Dios. Quien haya experimentado la misericordia del Padre no puede andar calculando las fronteras del perdón y de la acogida al hermano. El que ha experimentado realmente la misericordia del Señor será misericordioso. La insistencia de Jesús en el perdón y la mutua comprensión no es propia de un idealista ingenuo, sino de un espíritu lúcido y realista. Nuestra convivencia diaria no sería posible si elimináramos la mutua tolerancia. Nadie puede pretender tratar
solo con personas perfectas. Nadie en el mundo trata personas perfectas. Todos tratamos a personas, sí, quizá con muchas cualidades, pero también con muchas limitaciones. No es fácil seguir el llamado de Jesús al perdón, ni sacar todas las implicaciones que puede tener aceptar que una persona es más humana cuando perdona que cuando se venga. Sin duda alguna hay que entender bien el pensamiento de Jesús. Perdonar no significa ignorar la injusticia que se cometió, ni aceptarla de manera pasiva o indiferente. Al contrario, si uno perdona como Dios perdona, es precisamente para destruir esa espiral del mal y para ayudar al otro a rehabilitarse y actuar de manera diferente en el futuro, y también para que el ofendido, hasta donde sea posible, reciba reparación del mal que recibió. El perdón es un gesto maravilloso que cambia cualitativamente las relaciones entre las personas y cambia las sociedades, y nos obliga a plantearnos la convivencia humana de una manera nueva, de una manera distinta, porque cuando empezamos a pensar en el desquite, en la revancha, en el ya verás, nos encerramos en ese mundo de odio. En cambio, cuando perdonamos, manifestamos a Dios que es amor y que habita en nuestros corazones.